Bienvenidos, hemos invitado al jefe de fracción del Partido Nueva República, Pablo Cibaja Jiménez, con quien vamos a hacer un balance de lo que ha sido esta tercera legislatura, donde el diputado ha sido el jefe de fracción de la bancada de Nueva República y con él vamos entonces a hacer este recorrido. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rendición de cuentas a la ciudadanía para explicarles precisamente cuál es la visión que tiene Nueva República del trabajo que se desarrolló en este tercer año de trabajo parlamentario, que ha tenido mucho énfasis en el tema de seguridad. Ahí se ha tenido amplias reuniones con diferentes actores del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo para avanzar con una serie de proyectos, pero también iniciativas han sido aprobadas, promovidas y apoyadas por los legisladores de su bancada. ¿Qué balance hace usted del trabajo de esta tercera legislatura? Bueno, primeramente, muchas gracias por el espacio y por permitirme poder compartir un ratito con la gente y que puedan conocer un poco más a fondo el trabajo que se hace aquí en la Asamblea Legislativa. Fue mi primer año como jefe de fracción, hubieron muchos proyectos de ley que nosotros aprobamos. Claro está, siempre cuando uno está pronto a llegar al final de algo, uno dice, mira, lástima que no hubo más tiempo, lástima que tal vez el método que utilizamos para una cosa no fue el correcto, hubiéramos utilizado tal vez otro, hubiera avanzado más rápido, que es el proceso de prueba y error que se da no solo aquí a nivel político, sino en cualquier empresa, en cualquier instancia de toma de decisiones. Hubieron muchos proyectos de ley que nos hubieran gustado que avanzaran de una manera más rápida, tanto proyectos de nosotros, de la fracción de Nueva República, como proyectos que no son de nosotros, que pertenecen a otras fracciones, pero que nosotros hemos entendido que son proyectos país, que son proyectos que aunque el autor sea un partido político en específico, siempre y cuando sea un proyecto para el país, que fortalezca la democracia, que sea para Costa Rica, la fracción de Nueva República no es mezquina y más bien nos hemos hasta encargado de pedir proyectos al Poder Ejecutivo para que sean convocados, como por ejemplo proyectos de reformas electorales que están en la Comisión de Reformas Electorales. El trabajo es mucho que se hace por acá, proyectos que nos hubieran gustado que avanzaran de una manera más ágil, usted lo mencionaba antes, temas de seguridad. Tenemos una lista bastante interesante, proyectos en temas de seguridad. Le menciono uno que se me vino a la mente, el tema de las narconovelas, que es un proyecto cuyo impacto se mide a largo plazo y no tanto a mediano o corto plazo. Proyecto que ha tenido todos los criterios positivos de todas las instituciones consultadas, pero que en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico no se le ha dado tal vez el rango de importancia que tiene al ser un proyecto de no un impacto inmediato, sino tal vez a largo plazo. Entonces esperamos que ahora en el periodo de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo es el que convoca los proyectos, tengan ellos a bien convocar este y otros proyectos, que como te digo, si bien el día de mañana no es que vamos a dejar de verlo, sí lo que va a implicar en el consumo visual de los costarricenses, al dejar de ver en los programas de televisión, de las cadenas nacionales, en streaming y ciertas plataformas, todo esto que le dice a la gente que el narcotráfico, que la droga, que todo este tipo de actividades provocan un placer de autos de lujo, casas multimillonarias y estilos de vida ostentosos, no es así, porque esconden la realidad de lo que sucede cuando las familias que se afectan por el tema de la droga y todo lo que esto implica. Entonces, es lo que esperamos, que en este periodo extraordinario el Poder Ejecutivo convoque. Diputado, usted tiene experiencia legislativa, fue asesor legislativo antes de ingresar en este periodo constitucional. Usted sabe la importancia de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para el avance de las iniciativas de ley. En esta legislatura que a usted le tocó ser el jefe de fracción, se ha dado una ruptura entre la relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo. De hecho, no existe todavía un ministro de la Presidencia nombrado después de la renuncia de doña Laura Fernández, y el gobierno anunció que no lo haría hasta ver el resultado del próximo 1 de mayo, si continúa el actual presidente o no. ¿Cómo ve usted esa decisión del gobierno y lo que esa decisión pudo afectar en el desarrollo de esta tercera legislatura? A mí me tocó como jefe estar en los últimos meses de la exdiputada Natalia Díaz, la exministra Natalia Díaz, cuando inicia doña Laura, y en el corto plazo de 6 meses, más o menos, que fue lo que estuvo doña Laura en el espacio como ministra de la Presidencia. Yo siento que el Poder Ejecutivo cree que es una manera de castigar al Poder Legislativo no tener ese enlace que es el ministro o ministra de la Presidencia, cosa que no es cierta. Eso no es un castigo para nosotros. Quien se ve perjudicado en esto es el pueblo costarricense, porque entendámoslo, que ese ministro, esa ministra es como un puente que une los dos poderes, donde el Poder Ejecutivo nos dice, mire, es que este proyecto de X partido me urge porque si ustedes avanzan con este proyecto podemos hacer esto y esto y otro, no sé. Entonces eso transita a través de este canal de comunicación que es el ministro de la Presidencia, pero al no existir esto,
y simplemente no nos damos cuenta cuál es la prioridad del Poder Ejecutivo. Ellos no nos transmiten, mire, ocupamos este o este proyecto que avance. Y también a la inversa, que el Poder Legislativo tenga este poder de comunicación con el Poder Ejecutivo y decirle, Poder Ejecutivo, estamos construyendo un proyecto de ley, no sé, para que la bandera cambie de color, a modo de ejemplo. ¿Les parece? ¿Qué opinan? Entonces no existe ese puente de comunicación. Y el afectado principal son los costarricenses, porque entonces no hay una comunicación de entender cuál es la prioridad del Poder Ejecutivo. Es importante el puesto, por algo existe, por algo está el puesto, y no solo existe en Costa Rica, existe en todo el mundo, en todos los parlamentos, en todos los congresos, en todas las asambleas de cualquier país. Usted verá que hay un enlace entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, siempre va a existir, porque es necesario eso. Entonces yo creo que indiferentemente del resultado que sea el próximo 1 de mayo, esperaría que el Poder Ejecutivo, sea que quede Rodrigo Arias o no quede Rodrigo Arias, ponga a una persona en el puesto del Ministerio de la Presidencia. Ahora lo estaba haciendo el viceministro de Trabajo, pero tal vez ha tenido todas las buenas intenciones, pero no tiene ese respaldo del Poder Ejecutivo de decirle avance, reúnase, converse, siéntese y cierre proyectos que le interesan a este Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Estamos en los próximos 3 días para que cierre precisamente su periodo como jefe, esta tercera legislatura. ¿Qué proyectos de los promovidos o respaldados por la bancada de Nueva República hacen ustedes énfasis en la importancia de que se logró avanzar con ellos? Vamos a ver, han sido muchos los proyectos, otros todavía no son leyes de la República. Le menciono uno que en cualquier momento, o sea, que ya realmente está, como hicimos acá, cocinado, está listo para salir, es el tema del abandono de adultos mayores. Solo en un informe que existe el año 2023-2024, el aumento de casos de abandono de adultos mayores aumentó un 888%. Entonces, no existe en la actualidad una penalización para que una persona como yo, voy y dejo a mi papá, que es adulto mayor, ya sea en un hospital, un hogar de ancianos, y lo abandono y luego voy por él. No existe una penalización. Buscamos que eso se penalice. O sea, que no suceda lo que está sucediendo ahora, que los abandonan cuando van para la playa, en Semana Santa, en vacaciones, y luego van por ellos como si fueran simplemente ir a dejar un producto a un lugar y luego ir a recogerlo. Ese es uno de los proyectos que nosotros creemos que tiene que avanzar. Realmente la población adulta mayor en el país ha sido invisibilizada en este y otros temas. Hay proyectos de temas económicos que nos han alegrado mucho que avanzaran, proyectos del diputado Olga Morera, por ejemplo, que busca el tema de la educación financiera. Hoy muchos costarricenses aceptan tarjetas de crédito y cuando usted les habla de la tasa básica pasiva, el interés moratorio y estos temas dicen, no sé qué es eso. O cuando piden una tarjeta de crédito, lo que preguntan es cuántos puntos voy a tener o en qué puedo gastar los puntos. Y no preguntan o no entienden el tema de las tasas. Eso es educación financiera importante y vital, que ahora, que ya es ley de la República, cuando una persona en el limbo se le da un préstamo de esos los planes que ellos maduran, se le tiene que dar este acompañamiento. Tiene que existir desde la escuela este acompañamiento, explicarle a los jóvenes cómo funciona el tema de los créditos. ¿Por qué? Porque una educación financiera es vital para que en el futuro esta persona sepa administrar bien sus temas de las deudas. Y así le pueden listar proyectos de ley que hemos presentado a la corriente legislativa, unos que ya son ley, otros que ya están listos, otros que apenas están comenzando su inicio, pero que creemos nosotros que son proyectos país. Claro, tenemos proyectos de todo, desde exclusivos para comunidades, como por ejemplo el Campeonato de Cóbano, que tal vez para usted y para mí, que somos del gran área metropolitana, decimos, ¿y eso a mí qué? Pero para la gente de Cóbano es muy importante ese proyecto. Y solo porque no sea un proyecto país uno no puede invisibilizarlo y decir, entonces eso dejémoslo por allá. Tiene que avanzar también. Hay proyectos muy puntualizados. Cruzitas es uno del Poder Ejecutivo, pese a que nosotros como fracción Nueva República tenemos un proyecto de ley para el tema de la regularización de la extracción de gas y petróleo y también materiales preciosos como el oro. Dimos espacio a que avanzara el proyecto del Poder Ejecutivo para el tema de Cruzitas. Otra vez, no es un proyecto de Nueva República, pero entendemos que tiene posiblemente más viabilidad que el nuestro y que tiene más apoyo que el nuestro. Y decimos, vamos, apoyémoslo porque son proyectos países. En estos 3 años, usted como diputado, bueno, igual como jefe de fracción, ¿se siente satisfecho con el avance de los proyectos de ley en general en estos 3 años de legislatura? Para nuestra fracción. Sí. Sí, me siento satisfecho, pero siempre, por lo menos en el caso mío, queda la espina de decir que pude haber hecho más para que avanzaran más rápido, para que avanzaran más, para hacer presión. Y tal vez sea una forma de ser de este servidor, porque igual cuando está en la empresa privada uno dice, cuando uno hace informe de labores, uno dice, ¿qué pude haber hecho para que tal vez en vez de aumentar las ventas en X número pudo haber sido el doble de ese número? ¿Será que lo que hice fue el correcto? ¿No fue incorrecto? Entonces toca hacer esa prueba y error. Entonces aquí en la jefatura, por lo menos en mi estilo, toca muchas veces decir, bueno, vamos a mover las cosas de esta manera, a ver si sale más rápido y si fluye como uno quisiera. Me doy cuenta que tal vez que no, entonces bueno, era la manera incorrecta, vamos de esta otra manera.
Creo que fue un trabajo bueno el que se hizo, sin desmeritar lo que han hecho los compañeros que han estado antes que yo, y siempre en ese espíritu de mejora continua, decir, bueno, hay muchos errores en el proceso que podemos mejorar y creo que podemos hacerlo aún mejor cada vez. ¿Cuál hubiera sido esa decisión para mejorar el avance de los proyectos? Mire, vean, proyectos... Un ejemplo que usted hubiera hecho, lo hubiera hecho de esta manera para haber avanzado con... Negociación tal vez en muchos proyectos con otras fracciones, el sentarme a entender que hay alguna fracción que le diga, bueno, a mí me interesa este proyecto y a usted este otro, bueno, ¿cómo hacemos para empatar puntos y que avance el suyo, avance el mío? Tal vez el sentarme, puntualizar esos proyectos, que yo decir, bueno, al tuyo es el que le interesa es el número 500, el mío es el 501, bueno, conversemos y empatamos. El tema de nuestra presencia en temas de medios de comunicación, logramos mejorar eso, que por lo menos para mí me genera mucha satisfacción, canalizar el tema de las consultas. La prensa cree que uno, por ser jefe, uno mantiene el Estado conocimiento de todo el 100% de los proyectos, cosa que no es así. Entonces, ¿por qué si vos estás llevando un proyecto que habla sobre mesas, por qué la prensa me pregunta a mí como jefe? Entonces yo a la prensa los direccionamos y le mire, quien tiene conocimiento de ese proyecto es el diputado tal, le preguntas a él si gusta, si no espere y yo me empapo del proyecto. Entonces buscamos no solo hacer participativos los otros diputados de la fracción, sino también explotar ese conocimiento que ellos tienen y que la gente entienda que uno como jefe, uno no conoce el 100% de las cosas. Y esa es una participación que por lo menos que comenzamos en este periodo de esta administración de este servidor, que me pareció interesante y le dio visibilidad a todos los diputados nuestros. Le agradecemos al jefe de fracción del Partido Nueva República, Pablo Cibaja Jiménez, con quien hemos hecho este balance de lo que ha sido el trabajo del legislador en la jefatura en esta tercera legislatura, para que conozcan ustedes cuáles son las visiones que tienen las diferentes bancadas y principalmente la bancada que el diputado representa de cara a lo que han sido estos 3 años de trabajo parlamentario. Le agradecemos al diputado, lo invitamos a que siga con muchísimo más información.